Bueno, en esta clase vamos a abordar el segundo autor de la economía clásica de reconocimiento internacional, que es David Ricardo. Para empezar, lo que les puse acá fue una pequeña biografía. Ricardo era inglés, nació en Londres, hijo de banquero. La característica de David Ricardo es que es una persona de clase media alta. Se dedicaba a corredor de bolsa, trabajaba en la bolsa, y escribe 40 años después que Adam Smith. Eso hace que él empiece a ver los conflictos que se iban presentando a lo largo de la revolución industrial. Como dije antes, es el segundo economista clásico reconocido y su obra más importante se llamó Principios de la economía política y tributación, en el siglo XIX. ¿En qué contexto escribe Ricardo? Bueno, lo que estaba vigente en Inglaterra en ese momento era la llamada Ley de Granos, que lo que hacía era limitar la posibilidad, la libre importación de cerezas de Inglaterra. Era una ley claramente proteccionista, donde la política económica implicaba que el Estado impidiera que cualquier persona libremente pueda importar granos, protegiendo a los productores nacionales. Ricardo se manifiesta en contra de esta ley, básicamente porque él dice que favorecía a la clase terrateniente, quienes eran los dueños de la tierra y lo alquilaban a precios demasiado altos, incluso cuando las tierras no eran para nada fértiles, y perjudicaba claramente a los empresarios. Recordemos lo que dije hace un rato, que Ricardo pertenecía a la clase burguesa comercial, a los empresarios, y es un ferviente defensor de la misma. ¿Por qué los perjudicaba? Porque ellos debían pagar altos alquileres y por consecuencia altos precios y salarios. ¿Cuáles son las clases sociales? Él plantea un conflicto entre las clases sociales, ¿no? Y le preocupa fundamentalmente cómo se reparte lo que se produce entre las mismas. Él dice que están los trabajadores, por un lado, que reciben un salario. Recuerden que yo creo que esto ya lo había dicho anteriormente, pero en economía se suelen simbolizar con letras, ¿sí? Salario es la letra W. Después tenemos al capitalista, que recibe un beneficio, la letra Pi. Y el terrateniente, que acá lo que recibe es una renta, un alquiler, que es una R minúscula. Él es claramente defensor de la burguesía industrial en Inglaterra, de los empresarios, y los plantea de una forma enfrentada con la posición de los terratenientes, ¿sí? Y desarrolla dos grandes teorías. Una es esta que vamos a ver ahora, que es la teoría de la renta diferencial, y luego la de las ventajas comparativas. Esta teoría voy a tratar de explicarla lo más sencilla posible, porque bueno, es difícil trabajar a la distancia con este tipo, por eso armé un tutorial, ¿no? Con este tipo de temas, porque bueno, no da lugar a la pregunta y respuesta, pero a ver si se entiende. Él plantea cómo obtienen los alquileres los terratenientes en cuanto a la distribución de ingresos. Recuerden que recién les dije que lo que dice que hay un enfrentamiento entre las clases sociales. Entonces, para plantear esta situación, sitúa al salario en el nivel de subsistencia, es decir, a los trabajadores se le paga lo mínimo necesario para sobrevivir, y la renta, el alquiler, como el pago por el uso de las energías originarias del suelo, es decir, un alquiler por la utilización de las tierras. Y dice, pensemos una situación 1 en la cual tenemos el eje horizontal mide la cantidad de tierras y el vertical el nivel de producción. Supongamos que un capitalista quiere poner a producir una parcela de tierra, ¿sí? Esa parcela le da un beneficio, un nivel de producción A. Ahora, ¿todo es beneficio? No. Claramente una parte va a tener que pagarla en concepto de salarios y el resto va a ser beneficio para el empresario. ¿Qué sucede, dice él, si se plantea una situación 2 en la cual varios empresarios se dan cuenta de que éste estaba teniendo beneficios y se incorporan en este mercado? Eso va a provocar que todos quieran producir en uno, porque es una parcela de tierra que permite un alto nivel de producción. Necesariamente se van a incorporar tierras, en este caso una parcela 2, del mismo tamaño, pero menos fértiles. ¿Por qué? Porque van a ser muchos los empresarios los que quieran producir en la parcela 1. Eso ¿qué va a generar? Que en ambas tierras se pague el mismo salario, porque acuérdense que dijimos que el salario estaba en el nivel de subsistencia. Pero va a generar que aparezca la renta, es decir, el terrateniente propietario de la parcela 1 se va a dar cuenta de que va a haber muchos empresarios que quieran producir en esa parcela.
y al estar disponibles parcelas de fertilidad menor, le permite a él empezar a cobrar renta por la utilización de su suelo. Eso que provoca que el beneficio del empresario disminuya. Fíjense que en la primera situación el empresario no pagaba renta porque no había tierras de calidad inferior. Ahora en la situación 2 aparecen tierras menos fértiles y eso provoca que se empiece a pagar renta por la parcela número 1, haciendo que disminuya el beneficio por parte del empresario. Básicamente, ¿qué quiere mostrar con esto Ricardo? Dice que a medida que se incremente la población va a ser necesario incorporar mayor cantidad de tierras porque va a haber más demanda de alimentos. Eso va a hacer que, como no todas las tierras tienen la misma fertilidad, se empiecen a incorporar cada vez más tierras menos fértiles. Entonces, si analizamos esta situación que planteamos recién a lo largo del tiempo, él dice, a medida que se vayan incorporando parcelas de tierra cada vez menores, va a ir generando este efecto dominó. Fíjense en el dibujo que les plantea. Agrego una parcela 2, aparece la renta por la 1. Parcela 3, parcela 4, parcela 5. ¿Qué es lo que sucede? A medida que incorporo tierras cada vez menos fértiles, se empieza a pagar renta o alquiler por la parcela anterior. Eso hace que a medida que pasa el tiempo, la renta que reciben los terratenientes, es decir, el pago por el alquiler de las tierras, sea cada vez mayor, generando que disminuya el beneficio por parte del empresario. Obviamente es una tendencia a lo largo del tiempo y lo que quiere mostrar con esto Ricardo es que existe un conflicto entre las clases sociales, ¿sí? Hay intereses contrapuestos, ¿sí? Por un lado tenemos a los terratenientes y por el otro lado tenemos al capitalista y a los trabajadores. Y además siempre resalta que por la última parcela no se paga renta precisamente porque es la menos fértil. Obviamente esta situación para Ricardo es una situación muy trágica, ¿sí? Porque perjudica los intereses, los beneficios que obtienen los capitalistas. Y él considera que son el motor de la economía, el eje político y social para alcanzar el progreso económico. Es una teoría bastante compleja, por eso se las expliqué de esta manera, me parece lo más sencillo para comprenderlo, el concepto, no con gráficos, es más sencillo de visualizar. Me conformo con que tengan el concepto general de lo que es la teoría de la renta diferencial. Y después acá lo que tienen la teoría de las ventajas comparativas, que lo que vamos a ver, esta parte sí es de una manera un poquito más práctica, con unas cuentas muy sencillas. Lo que hace Ricardo es retomar la teoría de las ventajas absolutas de Adam Smith, que la vimos la clase pasada, que decía que cada país debía especializarse en aquello que producía a menor costo que el resto e importar el resto de los bienes. Es decir, si vos estás dotado naturalmente para producir productos del agro, te tenés que dedicar a eso, exportar esos productos y traer de otros países aquello que vos no producís o que no estás dotado naturalmente para hacerlo. ¿Qué sucede con esta teoría? Y si el país no tiene ventajas absolutas en ningún bien, no participaría del comercio exterior, según la teoría de Adam Smith. Bueno, por eso es que Ricardo plantea la teoría de las ventajas comparativas, donde dice que cada país debe especializarse en aquello en lo que tiene ventajas comparativas, es decir, en aquello que produce a un costo relativamente menor que otros países. Fíjense que en el caso anterior lo que decía era especializarse en aquello en lo que sos bueno. Si no sos bueno en nada, no participas del comercio. ¿Cómo la reformula Ricardo diciendo es especializarse en aquello que sos comparativamente mejor? ¿Sí? Aquello que realizas a un costo relativamente menor, por más que no seas el mejor en ello. Por lo tanto, él habla desde Inglaterra, ¿no? No era lógico que tuviese que producir granos pagando rentas tan elevadas cuando podía importarlos a un precio mucho menor. Inglaterra debía especializarse en la producción industrial. Acuérdense que él pertenece a la clase empresarial. Y plantea una serie de ejercicios, yo se los voy a presentar de una manera muy simplificada, ¿sí? En realidad lo hace con horas de trabajo, pero bueno, yo lo simplifiqué para que se entienda cuál es el concepto. Tenemos dos países, Inglaterra y Portugal, y dos productos, en este caso vino y telas. UT significa unidades de trabajo por año, esto es recursos que se necesitan para producir en ambos países la misma cantidad del bien. A ver si se entiende.
Inglaterra y Portugal producen las mismas cantidades, los mismos niveles de producción, pero utilizan distintas cantidades de recursos. Entonces, fíjense, en el caso de Inglaterra, para alcanzar un nivel de producción X de vinos, necesita 120 unidades de trabajo, mientras que en Portugal se necesitan 80. Lo mismo con tela, ¿sí? Inglaterra necesita 100 unidades para alcanzar un nivel de producción, mientras que Portugal necesita 90 unidades. La pregunta es, ¿en qué le conviene especializarse a cada uno? Es decir, según la teoría de las ventajas comparativas, ¿en qué producto le conviene especializarse a cada país? Y a ver si es posible que se dé el comercio exterior entre ambos. Para ello es necesario plantear esta situación en porcentajes. Entonces, si nos paramos del lado de Inglaterra, precisamente en el producto vinos, vemos que, el total de unidades de producción, es decir, el total de recursos que utiliza Inglaterra es 220 unidades de trabajo. ¿Lo ven? Es la suma de lo que gasta tanto en vinos como en telas. Entonces, 220 unidades de trabajo es el 100% de lo que utiliza en el año. ¿Cuánto de ese 100% lo utiliza para vino? Bueno, 120 unidades de trabajo. Lo que se plantea es una regla de 3 simple, ¿sí? Por eso tienen la cuenta, se multiplica 120 unidades por 100% y se divide por 220 unidades de trabajo, que eso es el total de recursos. Eso nos da un 55%. Significa que Inglaterra, del total de recursos que utiliza, el 55% lo hace en vinos. Si hacemos la misma cuenta con tela, vamos a ver que nos da 44%. Y habría que hacer entonces las mismas cuentas para estos mismos productos, pero en el caso de Portugal. Entonces, en el caso de Portugal el total de recursos es 170, eso es el 100%. En vinos utiliza 80 unidades de trabajo, entonces la cuenta es 80 por 100 dividido 170. Ahí tenemos que el 47% de los recursos va para vino y en el caso de tela nos da 53%. Entonces, una vez que tenemos los 4 porcentajes, los ubicamos en el cuadro. Y eso nos va a permitir a nosotros darnos cuenta en qué producto le conviene especializarse a cada país y ver si es posible que se dé el comercio entre ambos. Si se fijan, lo que yo necesito identificar es en qué es más eficiente el país. En el caso de Inglaterra es más eficiente en la producción de tela. ¿Por qué? Porque destina menos recursos que para vino. Destina el 44% de sus recursos en tela. Y casualmente, en el caso de Portugal, destina el 47% de sus recursos para vinos. Esto permite que los países puedan comercializar. ¿Por qué? Porque se pueden especializar en productos distintos, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión? Que Inglaterra debería exportar tela e importar vinos, y en el caso de Portugal, exportar vinos e importar tela. Algo que me olvidé y vuelvo un poquito. Si ustedes se fijan, Portugal es mucho más eficiente en ambos bienes. Portugal, según la teoría de las ventajas absolutas de Adam Smith, Portugal debería exportar vino y exportar tela. Y en el caso de Inglaterra, como no es eficiente, como no tiene ventaja absoluta, no podría exportar ninguno de los dos productos. En cambio, posicionándonos en la teoría de las ventajas comparativas de Ricardo, permite que Inglaterra, a pesar de no ser mejor en ninguno de los dos bienes, pueda especializarse en tela porque es comparativamente mejor, destina menos recursos que para la producción de vino. Y en el caso de Portugal, destinar todos sus recursos para vino porque es más eficiente en ese producto. Entonces, decía, Ricardo muestra que el intercambio puede darse incluso cuando ambas mercaderías pudiesen producirse en un costo menor en un mismo país, lo que decía hace un rato, en el caso de Portugal. Esto se da porque es más provechoso para este país emplear todo su capital a la producción de aquel bien en el que es más eficiente, vino, e importar el resto de los bienes. Entonces, hasta ahí, yo quiero creer que se entendió. Si es necesario, vuelvan a ver el video. Lo que yo les voy a dejar como tarea, digamos, o como trabajito de David y Ricardo, no vamos a trabajar la teoría de las ventajas, la teoría de la renta de diferencias, porque obviamente es algo teórico y no puedo dejarles una actividad para hacer, pero sí las ventajas comparativas. Lo que les voy a dejar acá son 2 ejercicios para que los resuelvan ustedes, haciendo estas cuantitas que tienen anteriormente el ejercicio de ejemplo, y que puedan determinar si es posible el comercio entre estos dos países
y en qué debe especializarse cada uno de ellos. Bueno, espero haber sido lo suficientemente clara y obviamente cualquier cuestión me consulta.